Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión que se lleva en vivo desde la Asamblea Legislativa. Federico Villegas les da la más cordial bienvenida a esta transmisión. Estamos en el previo a una sesión extraordinaria que se va a celebrar hoy miércoles 24 de febrero con el fin de tramitar el expediente 19.778, ratificación o no del nombramiento de la señora Victoria Eugenia Hernández Mora en el cargo de directora ante la Junta Directiva del Banco Central, y también tenemos el expediente 19.779, ratificación o no del nombramiento de la señora Silvia Charpentier Brenes en el cargo de directora ante la Junta Directiva también del Banco Central. Y finalmente tenemos elección de 2 magistrados suplentes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y elección de un magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia por jubilación del doctor Rolando Vega Robert. Finalmente, la ratificación del nombramiento de un miembro propietario para ocupar el puesto de jueza del Tribunal Registral Administrativo. En esto consta en el orden del día, esto es lo que acapara el orden del día de hoy en la mañana, y pues se van a tratar de tramitar algunos de estos nombramientos. Y como parte de la transmisión también vamos a hablar con el diputado Luis Vázquez, que está por acá con nosotros, Luis Vázquez Castro, del Partido Unidad Social Cristiana, representante de la provincia de Limón y también vicepresidente del directorio legislativo. Luis, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchas gracias, Federico, muy a gusto siempre de compartir este espacio de opinión de la Asamblea Legislativa. Bueno, Luis, nombramientos importantes también que ustedes han querido tramitar en sesiones extraordinarias para tener un poco más de tiempo en lo que son los proyectos de ley en las tardes. Así es un tema de compromiso de las señorías de esta Asamblea Legislativa de poder avanzar sobre el tema de los nombramientos en sesiones extraordinarias. Es importante que el pueblo de Costa Rica que nos está observando sepa que normalmente no se dan sesiones en las mañanas, por lo menos del plenario, se utilizan más para el tema de comisiones o para gestiones propias de oficina que atienden los señores diputados y diputadas, pero hemos considerado que en vista de que hay retraso en el nombramiento o ratificación de ciertas personas, ya sea a nivel de la Corte o de nombramientos de juntas directivas, hemos considerado importante avanzar en sesiones extraordinarias que estamos planificando todos los días miércoles, y por eso es tan importante, a partir de las 9:15 ya estaríamos sesionando para entrar a este tema y no tomar tiempos de las sesiones plenarias normales que se utilizan durante las tardes para la aprobación de proyectos de ley. Don Luis, bueno, no fue un tema que conversamos previamente, pero es noticia el día de hoy lo que son los salarios en las juntas directivas de los bancos estatales. ¿Cuál es su opinión? Hay definitivamente 2 Costa Ricas de las cuales venimos hablando hace rato, por eso hemos considerado como fracción política, como diputado, que no podemos hablar de más impuestos cuando en realidad tenemos una clase costarricense que le cuesta mucho llevar el arroz y los frijoles a su hogar. Cuando vemos juntas directivas, personas que tienen altos salarios e incluso muchos de ellos ni siquiera ocupan las horas normales laborales, son simples dietas. Entendemos que son personas que asumen una gran responsabilidad, entendemos que son puestos importantes, pero me parece que no está de acuerdo a la situación fiscal de este país. No puede ser posible que por una dieta en una junta directiva personas tengan en Costa Rica salarios desorbitantes de la realidad actual de Costa Rica. O sea, no puede ser posible, toda vez que tenemos un gran alto sector de desempleo en el país, un desempleo también que no está demarcado, que es el empleo informal, pero además sí reconocemos que hay una gran cantidad de costarricenses que pueden llegar al millón, que hoy viven posiblemente para llevar si acaso el arroz y los frijoles. Entonces me parece que esto hay que meterle mano, que llegó la hora de hacer un alto a nivel de las juntas directivas, tampoco para desmerecer ese cargo que es tan importante, pero no puede ser tan dividida las 2 Costa Ricas entre una población que prácticamente tiene 2-3 horas en una junta directiva, con una que tiene que pulsearla prácticamente las 24 horas para simplemente llevar el arroz y los frijoles. Desmedidos los salarios de $20,000, $30,000, $50,000.
mensuales? Bueno, yo todavía para una persona que, como este servidor, como empleado de los costarricenses, que tiene un salario y que gracias a Dios con ello puedo pagar la educación de mi hijo y las cosas personales de mi hogar y todo, pero sinceramente cuando usted escucha que una persona se gana $30,000, estamos hablando de 17 millones, o sea, cuando usted se pone a analizar que un costarricense pueda mes a mes meter la tarjeta y sacarla y ganarse 17 millones, que llega a diciembre y eso lo multiplica por 2, porque en realidad tiene el aguinaldo y llega el salario escolar y también otros 17, usted dice, no, esto no puede estar pasando en Costa Rica. Y el FCL cada 5 años. ¿Sabes? Pero, exacto, pero la realidad es que está pasando en Costa Rica. Hay dos Costa Ricas, hay un sector de la población costarricense muy reducido, que entonces no le importa que hayan impuestos, no le importa porque si hoy se gana 17 millones y tiene posibilidades de pagar algo de impuestos, posiblemente si le suben la luz, el agua, el teléfono, la gasolina y el impuesto, no lo va a sentir porque son unos colones de más o unos colones de menos, pero para una persona que vive con el salario mínimo, los que tienen salario mínimo, pero los que no tienen salario mínimo, que la pulsean todos los días, el que suban los impuestos, el que suba la electricidad, el que suba el combustible, que le afecta al bus, eso es un grave problema de vida. Entonces, me parece que tenemos que meterle mano a una situación porque no pueden haber dos Costa Ricas en Costa Rica. ¿Y cree usted que hay consenso en el plenario para Creo que hay un gran compromiso por parte de las señorías de entrarle a ese tema. Hay proyectos de ley de la función pública, de los funcionarios, y quiero decirles a los costarricenses que yo soy funcionario público y creo que es conveniente hacer un alto, hacer un análisis, aparte de otras cosas antes de pensar en impuestos, pero el tema acá es en valorar que hay un sector de la población, de los funcionarios públicos, que está desmedido. Esto no significa, y yo soy de los diputados que lo he dicho una y otra vez, mandar a la calle a funcionarios públicos. Eso no estamos en una realidad tampoco social ni económica para sacar a la calle y convertir a empleados, a personas que se están ganando un salario, a hacerlos desempleados. Si nosotros hacemos una verdadera reactivación económica, si ponemos a funcionar, a caminar este país y hay más fuentes de empleo, posiblemente muchos hasta tengan la oportunidad de salir, porque consideran que afuera van a estar mejor. Pero una persona que en estos momentos al menos tiene un salario mínimo en la función pública o un salario, no se la juega para irse para la parte privada porque en realidad la calle está difícil. Sí, don Luis, bueno, usted habla de estas dos Costa Ricas y como parte de esos esfuerzos para tratar de unificar lo que es nuestro país, ¿verdad? De darle bastante importancia a lo que es el plano social. Ustedes presentan un proyecto de ley, me parece muy importante, y es de esos proyectos que si se llegan a consolidar, siguen marcando diferencia Costa Rica respecto a otros países, que es atender a los niños en los comedores escolares los 365 días del año, obviamente, los niños que tengan esta necesidad, y además dietas especiales para los niños que tengan padecimientos como las enfermedades celíacas y también el del azúcar en la sangre, diabetes. En realidad hemos denominado un proyecto con un verdadero rostro social, un proyecto que debe ir sin banderas políticas. Incluso me di a la tarea no solamente de buscar las firmas de los señores diputados y la diputada de la fracción de la Unidad Social Cristiana, sino que además forman parte todos los señores diputados y diputadas de la Comisión de Niñez y Adolescencia. El compromiso de este proyecto es muy grande. Lo que pretendemos es garantizarle a los y niñas del país de escasos recursos los 365 días del año la alimentación a través de comedores escolares. Aquí quiero hacer un alto y agradecerle al señor presidente de la República porque pudo haber dicho en su momento que no. Para la pasada emergencia que se dio en Limón, en la provincia de Limón, en Sarapiquí y en Turrialba, se adelantaron las vacaciones de medio periodo y con ello llegaba
una situación difícil para muchos hogares, porque para muchas casas, y esto tienen que entenderlo los costarricenses, en muchos hogares el único alimento que reciben nuestros niños y niñas es el alimento que reciben en la escuela. Entonces, sacar en aquel momento a los niños y niñas, adelantar las vacaciones y hacerlas más grandes, significaba también además un problema muy serio para esos hogares, porque no tenían cómo... Iban a estar más tiempo en su casa. Definitivamente. Entonces, unas llamadas garantizaron con el señor Presidente de la República que direccionara inmediatamente a la Ministra de Educación Pública de que los comedores escolares de Limón, de Sarapiquí y Turrialba, mayormente afectados, se mantuvieran abiertos, y se le dio la alimentación a los niños y niñas. Tesis que mantuvo el señor Presidente después de que conversamos, y en vacaciones de final de año también se mantuvieron abiertos los comedores escolares. Aquí hay que hacer un alto y también decir de que no es en todo el país, es en los lugares donde se ve limitada la situación social y económica de las familias. Pero esto no puede ser parte de una política de gobierno, porque por una situación extrema podría el Ministerio de Educación Pública decir: ya no podemos dar más alimentos ahí, la situación no está para dar más alimentos. Y honestamente nuestro ejército en Costa Rica son nuestros niños y niñas, y me parece que mientras otros países apuestan en su presupuesto a las armas, nosotros tenemos que seguir apostando a nuestra niñez, y me parece que garantizarles a través de una ley los 365 días del año nuestro alimento, me parece que nadie va a estar en contra de esto. Pero además el proyecto pretende ir más allá, tiene varios temas. El segundo tema es que aquellas áreas que no sean vulnerables económicamente, que no estén metidas dentro del estudio como zonas de gran impacto en pobreza y que no requieran, pero que entren en una situación de emergencia, como se puede suceder en cualquier parte del país, el MEP va a tener la oportunidad a través de esta ley de decir: bueno, estos no están incluidos, pero como la situación de emergencia se está dando, vamos a abrir en esos centros escolares los comedores. Pero además, también estamos tratando con la ley de regular qué es lo que se le da a nuestros niños y niñas. Y yo lo pongo como ejemplo en mi provincia de Limón. Claro. En Alta Talamanca, yo he llegado a un comedor escolar y he visto un poquito de arroz con banano. Eso es lo que he visto. Pero puede ser que en otro lado se den arroz y frijoles y un pedacito de carne. La situación es que esto no puede quedar a la libre de las escuelas, y tampoco puede quedar bajo la directriz de una escuela o de otra. Me parece que aquí tiene que haber por ley una regulación exacta de nutrientes que realmente requieren, de proteínas que realmente requieren nuestros niños y niñas. Pero además sabemos que nuestros niños y niñas también son propensos a tener la enfermedad celíaca, a tener diabetes. Bueno, a ellos habrá que hacerle una dieta especial. Y cualquier persona diría: pero ¿qué complicación? Bueno, pero me parece que estas complicaciones tenemos que resolverlas, porque tenemos que apostar a nuestra juventud, a nuestra niñez, y me parece que hacemos en honor al cristianismo, en honor a nuestros hijos y hijas, lo mínimo que podemos hacer es apostarle y garantizarles a ellos un alimento diario que reúna las condiciones metabólicas, de proteínas, de carbohidratos balanceadas para la educación. Don Luis, otro tema. Se ha hablado mucho del edificio, pareciera ser que esta es la oportunidad en que está más cerca. ¿Qué noticias hay al respecto? Desde 1957, Federico, se habla de un nuevo edificio. En 1957 5 millones de colones se sacaron para la construcción del nuevo edificio y ahí se quedó, y desde ahí hemos venido. Me parece que la primera parada de este proyecto se da en el directorio anterior, siendo yo primer secretario, don Jorge Rodríguez y don Henry Mora como presidente, porque se da a través de un acuerdo directorio la oportunidad y se habilita el fideicomiso con el Banco de Costa Rica para comenzar con los planos. Ahí es donde se le da el visto bueno, el banderazo de salida, y me parece que con este directorio que ha llevado bien las cosas, nos estamos garantizando que podamos poner la primera piedra
si Dios lo permite, el próximo mes a más tardar. Este es un compromiso como funcionario público de la Asamblea Legislativa que asumí el 1 de mayo pasado y no me voy sin dejarle a la Asamblea Legislativa un nuevo edificio y para los costarricenses la nueva Casa de la Democracia. Marzo entonces. Marzo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, don Luis. Mucho gusto. Un placer tenerlo esta mañana. Un placer. Bien, les recordamos que estamos en una sesión extraordinaria, hay varias ratificaciones de miembros de juntas directivas, también hay elecciones de magistrados de la Corte, así es que acompáñenos, ya casi inicia la sesión del día de hoy.